Buen día, el día de hoy vamos a explicar lo que viene siendo el contenido de la progresión 8 que tiene como nombre representación gráfica de algoritmos. El primer tema que tenemos que tocar es el de diagramas de flujo, que a final de cuentas es la representación gráfica. Pero pues vamos a empezar desde el inicio. Dice que en el campo de la programación existen dos herramientas útiles para organizar la secuencia de los algoritmos, cosa que ya vimos anteriormente en la progresión 7, que es el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El diagrama de flujo es un método popular para crear descripciones de procesos y definir tareas. No son exclusivos de la informática, pero también pueden ser empleados en diferentes áreas que requieren la comprensión, planificación y comunicación de procesos, pero es más utilizado en el área de programación. Particularmente en la algoritmia se usan para representar de forma gráfica el algoritmo y emplea símbolos normalizados por el ANSI, que regula la plantilla de los símbolos. O sea, es la que estandariza la simbología que vamos a ver más adelante de los diagramas de flujo. Y por otra parte, el pseudocódigo es el lenguaje artificial usado para escribir y leer las instrucciones del algoritmo sin tener en cuenta la sintaxis del lenguaje de programación, y emplea palabras muy similares al lenguaje cotidiano. Es como lo estuvimos viendo en los ejemplos y en las actividades de la progresión número 7. Dice que el algoritmo gráfico se representa su secuencia con diversas formas y elementos que especifican visualmente el flujo, o sea, hacia dónde va, y grafica la secuencia de instrucciones a seguir para obtener la solución del problema. Además, contar con un diagrama de flujo facilita mucho la codificación del algoritmo en cualquier lenguaje. Entonces, teniendo en cuenta esto, básicamente es lo mismo que el algoritmo, pero de una manera gráfica. Y la importancia de esta herramienta en el diseño de algoritmos radica en estos 4 puntos. Tenemos como primer punto visualización del algoritmo, que ayuda a visualizar la lógica detrás de un algoritmo antes de comenzar a escribir el código, facilitando la comprensión y la planificación del desarrollo del software o del programa. La segunda importancia es la identificación de errores. Representar gráficamente el flujo de control de un programa nos ayuda a identificar errores o problemas de lógica antes de la implementación. Es más visual si hay algún detalle que se ocupa ajustar, a diferencia en el pseudocódigo, que tenemos que leer las instrucciones, que es un poquito más complicado de verlo a manera sencilla. Como tercer punto es la documentación, que dice que documentar el diseño de diagramas de flujo facilita al desarrollador comprender y modificar el código existente. Es más entendible el diagrama de flujo. Y por último, la comunicación. Dice que los diagramas de flujo proporcionan un medio efectivo para comunicar la lógica y la estructura de un programa entre el desarrollo, clientes y otras partes interesadas. O sea, es una manera más sencilla de pasar la información de lo que se trata el algoritmo de esa manera, porque es más entendible. Y además tenemos que seguir unas reglas de construcción de algoritmo. A final de cuentas, tenemos que tomar en cuenta la estandarización que tiene la ANSI, que es la asociación que se encarga de darle el significado a la simbología del diagrama de flujo para poder crear. Dice que para modelar la secuencia de los procesos de diagrama de flujo deben atenderse las siguientes reglas. Primera regla es que hay un solo evento de inicio y uno de final. Ahorita vamos a ver un ejemplo en cómo se pacta esto. Luego dice que la secuencia del diagrama
fluye de arriba hacia abajo y o de derecha a izquierda. Igual tiene un mismo sentido, no tiene que ver otro, más que de arriba a abajo o izquierda a derecha. Todos los símbolos están claramente etiquetados, describiendo de manera clara la información de su función. Tenemos que ser claros a la hora de ponerle las instrucciones dentro de la simbología. Dice que los símbolos tienen una salida, nada más, excepto los de decisión. Eso lo vamos a ver en la progresión 9, que va a ser la última que vamos a tomar en cuenta. Las líneas de flujo deben de estar conectados a un elemento. Ninguna línea se queda libre en uno de sus extremos. Las flechas de flujo siempre son líneas rectas, verticales, horizontales, hacia arriba o hacia abajo, izquierda a derecha. Las líneas de flujo no se cruzan entre sí, o sea, no debe haber cruces. Y por último, la escritura del diagrama es independiente del lenguaje de programa, que tiene que ver un poquito con los algoritmos que ya vimos previamente, que pues no importa tipo de escritura hasta cierto punto, siempre que tengamos claros cómo le vamos a dar la instrucción, porque es la antesala a los lenguajes de programación. Entonces vamos a ver en qué casos la diagramación de los diagramas de flujo se logran identificar en algunas de las situaciones correctas o incorrectas. Tenemos las siguientes 4 situaciones. Primero, no debe haber ningún elemento vacío. O sea, no nomás usar la simbología que está acá, sino que tenemos que ponerle la instrucción que necesita. Luego, ningún elemento a excepción de la toma de decisión tiene más de una salida. Si estamos haciendo un elemento y como no es una toma de decisión, tiene una salida de información. En cambio, si no es una toma de decisión, no se puede. Luego, las líneas de flujo no se cruzan. Nunca debe hacer esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llega a un tope y se quebra el diagrama de flujo y no pasa nada, causando un error y pues no soluciona nada. En cambio acá, pues ninguna de las líneas de flujo se cruzan y aquí es donde nosotros utilizamos la toma de decisiones. Que vuelvo a repetir, esto se toma en cuenta en la progresión 9. Y por último, ningún símbolo de diagrama puede tener 2 o más instrucciones si no son del mismo tipo. En este caso, al lado derecho, tenemos 2 procesos o 2 cálculos, pero acá tenemos un cálculo y una lectura o una captura, que pues no es la misma instrucción y no sé. Entonces, vamos a pasar a ver la simbología de lo que viene siendo el diagrama de flujo. El diagrama de flujo se parece mucho al mapa conceptual, el mapa mental, pero los símbolos que usamos significan algo en concreto. Tenemos como primero, cada uno de estos símbolos indica qué es lo que hace, tiene su nombre el símbolo, cuál es su significado y cuál es su instrucción algorítmica, que es como lo que vimos en la progresión 7 de algoritmos. El primer símbolo dice que es determinación y que indica el comienzo o el fin del flujo en el diagrama de procesos. Y la instrucción algorítmica es cuando usamos el inicio del algoritmo y el final del algoritmo. La siguiente figura es la de datos y representa la entrada o lectura de cualquier tipo de datos. Las instrucciones algorítmicas son leer y capturar. El tercer símbolo, que es como un rectángulo, tiene como nombre de proceso, indica un determinado proceso, cálculo y acciones a realizar. Cuando asignamos el valor, o el resultado o el proceso a algo, hacemos un cálculo, más que nada. Luego tenemos el de pantalla, que representa la salida de información a través de la pantalla del dispositivo. Y cuando usamos las instrucciones algorítmicas de escribir, decir, preguntar y expresar. La siguiente simbología es la de documento. Indica que la salida de la información a través de un documento impreso. Aquí es cuando tenemos la instrucción algorítmica impresión.
Y así sucesivamente. Si se fijan, cada símbolo es muy diferente, tiene un nombre diferente y hace algo diferente. Y pues acá en la parte izquierda, o derecha, perdón, tenemos la instrucción algorítmica que se va a utilizar. Y también acá tenemos lo que sigue de la tabla de la simbología, pero a partir de aquí, donde están los conectores, es lo que vamos a ver en progresión 9. Entonces es bueno que lo vayan conociendo para que vayan viendo cada una de las simbologías que se va a utilizar, pero si se fijan, todo dice qué nombre tiene, cuál es su significado y cuál es su instrucción algorítmica. Pero no traen detalles porque todavía lo vamos a ocupar a ver más adelante. Y vamos a ver un ejemplo de un algoritmo, cómo se pasa a flujo. Dice que es un ejemplo de un algoritmo de sumar dos números y su diagrama de flujo. Entonces, tenemos el siguiente algoritmo. Algoritmo suma. Acuérdense que el nombre pues ya es independiente y tiene que ver mucho con el tipo de problema que vamos a resolver. La siguiente instrucción es definimos las variables, en este caso A, B y C, ceros. Las iniciamos en 0. Y luego ponemos escribir, introduce un número entero, se lee en la variable A. Y luego introduce otro número entero, se lee en B. El proceso es C igual A más B. Y la última instrucción es escribir el resultado de sumar lo que tenemos en la variable A más tenemos en variable B es igual a lo que tenemos en variable C. Y terminamos el algoritmo. Y acá tenemos su parte de diagrama de flujo. El inicio es esta parte del algoritmo suma. No ocupamos ponerle tal cual algoritmo suma, nada más inicio. Determinar que está iniciándose el algoritmo. Luego acá ponemos tal cual toda esta parte de la instrucción 2 a la 6. Definimos A, B y C como entero y le damos el valor de 0. Si se fijan aquí, el escribir está mediante este símbolo, que ya lo vimos en la simbología, que es el de escribir. Leer A, aquí pues es la captura, porque puede haber confusión en esta parte, porque a veces se maneja como capturar, pero si dice leer, se usa la misma simbología, que tengan cuidado. Entonces, cuando se escribe la pregunta, se captura la variable A, se hace la otra pregunta, que es la de acá, introduce otro número entero. El siguiente paso es leer B, esta. Si se fijan en el proceso, C igual A más B está acá. Entonces quiere decir que el de proceso son los cálculos y también cuando definimos nuestras variables. Es esto y las iniciamos en 0. Es la misma simbología. Y para sacar el resultado, escribir el resultado de sumar A más B es igual a C. Instrucción. Y ya cuando terminamos el algoritmo, le tenemos que indicar que es el final. Es más rápido, es más sencillo, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que esto, el algoritmo y el diagrama de flujo, es lo mismo, pero parte gráfica, visual, parte algorítmica escrita. Es muy importante las dos. Entonces, esto es lo que toca dentro de la progresión 8, que tiene como nombre representación gráfica de algoritmos. Van a tener dos ejercicios que tienen que hacer respecto a esta progresión. Vamos con el primero. Tenemos que el ejercicio 1 es de la página 96 y dice que van a ocupar resolver el problema de calcular la sumatoria de la sucesión aritmética 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta un límite n que nosotros le demos. Y la pregunta es,
¿cuál sería el mejor procedimiento por realizar para ganar esta competencia? Sabiendo que n puede tomar valores que cumplan que n sea menor igual a 1, perdón, y también que sea, miento, es n mayor, mayor o igual a 1, o sea, no tiene que ser 0 ni negativo, pero que sea menor o igual a 10 a la sexta potencia. Aquí yo el límite que les puedo dar es la sucesión del 1 al 10 para que no batallen tanto. Entonces, pero esto es nada más para que represente el límite que tiene que tomar el valor de n, que es 1, 2, 3, 4 y hasta el 10 nada más déjenlo, no se compliquen tanto el existencia. Y por ejemplo, dice que si el límite son 9, el total de la sumatoria es 36. ¿Por qué? Porque se suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así sucesivamente. Dice que diseñen el algoritmo para poder hacer el diagrama de flujo. O sea, van a hacer tanto el algoritmo de este problema como su diagrama de flujo. Y pues van a utilizar lo que viene siendo la simbología ANSI que vimos ahorita para expresar los pasos del proceso uno por uno del algoritmo. Y pues nada más hay que verificar que cumpla las reglas de construcción. Entonces, de este ejercicio van a hacer su algoritmo y además su diagrama de flujo. Ese es el primero, que viene en la página 96. Y en la página 97 vamos a retomar el problema de los robatamales, de la banda de robatamales, y van a elaborar su diagrama de flujo. Eso se supone que ya lo deben de tener, ya lo vimos en clase, ya se los dejé de tarea. Si no lo han hecho, pues hay que hacer el algoritmo y hay que hacer su diagrama. Entonces, esto vendría siendo lo que vamos a realizar para tomar en cuenta la progresión número 8. Y nos quedaría pendiente la última progresión, bueno, penúltima progresión, que es la 9, perdón, que tiene que ver con estructuras de control. Vamos a seguir retomando tanto el algoritmo como el diagrama de flujo, pero visto en otro tipo de problemas, que fue lo que les dije en la simbología, que es a partir de la selectiva simple para abajo de la tabla de simbología. Pero pues vamos a explicar cada uno de ellos, cómo es, cómo funciona y todo eso. Entonces, esto vendría siendo ya lo último de la progresión 8, que tiene como nombre representación gráfica de algoritmos. Hasta pronto.